Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Velázquez. Soy estudiante del diplomado impartido por el CECIP, que es el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del ITEI. Esta presentación la realizo como parte de la actividad para culminar satisfactoriamente dicho diplomado, agradeciendo y felicitando al director Manuel Rojas y el maestro Víctor Saavedra por realizar, coordinar e impartir este tipo de actividades. El tema a desarrollar es el organismo garante en transparencia y datos personales en Jalisco, el ITEI, cómo es su integración y sus funciones. Transparencia, dejar que la verdad esté disponible para que todos la vean, que no se alteren o oculten los hechos que se realizan en el ejercicio de su función. Jacqueline Pechart dice que la transparencia es una condición necesaria para la rendición de cuentas, para que la rendición de cuentas sea una realidad. Esta se encuentra íntimamente ligada con el derecho de acceso a la información pública, que es uno de los derechos fundamentales en toda persona. Este último es un derecho humano. Es la obligación que tienen los servidores públicos, las instituciones, las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que reciben recursos públicos, de divulgar sus acciones. ¿Qué es el ITEI? Bueno, pues evidentemente es un órgano autónomo y se dice que es autónomo porque tiene personalidad jurídica y patrimonios propios. Es el encargado de promover y difundir el derecho de acceso a la información. Es un árbitro imparcial e independiente, ya que no se encuentra subordinado a ninguna autoridad, no se encuentra ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial con esta subordinación. Evidentemente resuelve controversias entre los involucrados. ¿A través de qué? Pues a través de las resoluciones de los recursos de información, de protección de datos personales y de transparencia. Supervisa la transparencia en las instituciones públicas y la protección de los datos personales. Sanciona a quienes no cumplen. ¿A través de qué? Pues a través de unas medidas de apremio en sus resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Déjenme comentarles que Jalisco es el único estado que su órgano garante en materia de transparencia contempla los arrestos administrativos. Hoy en día, el Instituto de Transparencia ha llevado a cabo 11 arrestos administrativos en el estado. ¿Cómo se integra este organismo garante? Bueno, se integra por el Pleno del Instituto, que es el órgano máximo de gobierno. El mismo se conforma por 2 comisionados ciudadanos y un comisionado presidente con sus respectivos suplentes. Si bien es cierto, la ley de transparencia surge en el año 2002 como la primera a nivel nacional, no se contempla la institución sino hasta el año 2005 con un presidente y 4 ciudadanos científicos. Y hasta el 2007 se ha cambiado a consejeros o comisionados. Se integra además por una secretaría ejecutiva, un secretario ejecutivo. El secretario lo nombra el Pleno a propuesta de la presidenta o el presidente en turno, quien durará en su encargo 5 años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual, quien aparte fungirá como secretario técnico del Consejo Consultivo y hoy en día también funge como representante de la presidenta en el Comité de Adquisiciones y en el Comité de Transparencia, así como integrante suplente del Consejo Estatal de Archivos. Las unidades administrativas que establecen su reglamento interno, en este caso se contemplan 6 direcciones y 2 coordinaciones generales, que más adelante veremos su estructura, y el instituto contará además con un consejo consultivo. Este consejo consultivo fue pionero en instalarse a nivel nacional en un organismo garante. Es un órgano de consulta y asesoría del instituto, el cual se integra por titulares y suplentes de uno de la Confederación Patronal de la República Mexicana, uno de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, uno del Consejo de las Cámaras Industriales de Jalisco, uno de la Universidad de Guadalajara, uno más del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, uno más de la Universidad Autónoma de Guadalajara, uno de la Universidad del Valle de Atemajac, uno de la Universidad Panamericana, sede en Guadalajara, uno del Instituto Tecnológico de Monterrey, sede de Guadalajara, 2 ciudadanos con reconocimiento moral y experiencias en transparencia y 3 representantes de la sociedad civil. Son cargos honoríficos. La presidencia del Consejo Consultivo se rota cada año en estricto orden alfabético por apellido. Y bueno, aquí les muestro la estructura del instituto con su pleno, sus direcciones y sus coordinaciones y la secretaría ejecutiva que les comentaba.
La misión, bueno, garantizar la transparencia y los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales en el Estado. Y la filosofía organizacional, pues evidentemente la visión es que la sociedad conozca y ejerza sus derechos y la confianza en el ITEI para garantizarlos. Funciones principales del ITEI. Bueno, primero, promover la transparencia. ¿Cómo? Mediante la impartición de clases, talleres, pláticas y foros en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de coadyuvar en el desarrollo de diplomados y posgrados, como es el caso, y la maestría con la Universidad de Guadalajara, una maestría virtual que se está llevando, que fue la primera en su tipo, así como de actividades académicas relativas al derecho de acceso a la información en todos los niveles educativos entre las instituciones educativas en el Estado. Además, realiza firmas de convenios de colaboración con municipios e instituciones públicas y privadas. Déjenme comentarles que han firmado el ITEI convenios con Teletón, con Cruz Roja, con cámaras empresariales. Además, lleva concursos como lo son de fotografía, donde los más destacados o las fotografías más destacadas se exponen por algún tiempo en espacios públicos. Lleva concursos de dibujo con niños y niñas de primaria y secundaria. Y hoy en día tengo entendido que el último fue el de moneros. ¿A través de qué más? Bueno, pues la FIL, ¿a través de qué más se promueve la transparencia? De la Feria Internacional del Libro, aunque este año por la pandemia no se pudo llevar a cabo. El ITEI en conjunto con el INAI, el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto y los organismos garantes en diversos estados de la República llevan a cabo este pabellón de la transparencia. Asisten en estos 9 días que se lleva a cabo más de 15,000 personas a ese pabellón, con más de 100 actividades lúdicas, conferencias, talleres, presentaciones de libros, premiaciones de concursos y una sesión ordinaria del Pleno y otra sesión ordinaria del Consejo Consultivo. Además, déjenme comentarles que en alguna ocasión se instalan urnas electrónicas derivado de un convenio de colaboración que tenemos firmado con el Instituto Electoral en el Estado para llevar a cabo votaciones de proyectos que se realizarán el próximo año. ¿Qué más hace? ¿Cómo más promueve la cultura de la transparencia? Bueno, pues a través de capacitaciones o asesorías, orientando a los particulares y a los sujetos obligados en talleres por la Dirección de Vinculación y Difusión, donde en algunos talleres se capacitan a más de 5,000 estudiantes en primarias y secundarias. ¿Qué más hace el ITEI? Garantiza el acceso a la información pública. ¿Mediante qué? Pues mediante los recursos que más adelante detallaremos, como son los recursos de revisión, los de transparencia o los recursos de protección de datos. Protege la información reservada y confidencial y evalúa la transparencia de los sujetos obligados. Temas que muchas de las veces se van incrementando durante el desarrollo de año electoral. ¿Cómo es el patrimonio del ITEI? Bueno, los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y humanos que le asigne el gobierno del Estado o bienes que le sean donados por instituciones públicas y privadas y por personas físicas o jurídicas. En su gran mayoría, déjenme decirles que los premios que otorga el ITEI en sus diferentes concursos son donados. ¿Cómo se integra? ¿Qué más se integra el patrimonio del ITEI? Pues los recursos financieros que le correspondan conforme al presupuesto de ingresos. Hoy en día el presupuesto en la sesión de hoy, 10 de diciembre, en el Congreso del Estado está por votarse el presupuesto del órgano garante en Jalisco, que asciende alrededor de unos 60 millones de pesos. Los recursos financieros que recaude por los conceptos que la ley autorice, déjenme aquí hacerles la aclaración que las multas derivadas de los recursos que el ITEI resuelve no entran en las arcas institucionales, sino que los cobran la Secretaría de Hacienda. Atribuciones del Pleno del ITEI, atribuciones de estos 3 integrantes del Pleno. Aprobar el reglamento interno, planes y programas del Instituto, así como autorizar el proyecto de presupuesto de egresos anual y enviarlo para su inclusión al presupuesto de egresos del Estado, lo que les comentaba ahorita, que por cierto, déjenme decirles que comparado con los otros hermanos OCAS, otros organismos constitucionalmente autónomos, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral o un tribunal electoral, es relativamente pequeño nuestro presupuesto. Manejamos presupuesto, como les decía, de alrededor de 58 millones de pesos. Y bueno, designar y remover a los servidores públicos del instituto,
¿Qué otra atribución tiene el Pleno? Aprobar los lineamientos estatales en materia de clasificación de información pública, publicación y actualización de información fundamental y de protección de información confidencial y reservada. Y además, aprobar los convenios que celebre el Instituto con los sujetos obligados. El Pleno, para poder sesionar, requiere la asistencia de más de la mitad de sus integrantes, es decir, 2 para poder llevar a cabo la validez legal, donde tiene necesariamente que estar presente la presidenta, sesionando cuando menos una vez al mes. Nosotros sesionamos por lo regular todos los miércoles alrededor de las 12 del día. Al principio del año se aprueba, al final del año se aprueba un calendario de sesiones que se llevarán a cabo el próximo año, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene ahora el ITEI? Ya no el Pleno, ahora vamos a hablar de las atribuciones que tiene el ITEI. Bueno, elaborar un manual de acceso a la información pública claro y sencillo para el público en general. Este se encuentra publicado en la página del instituto, en la página de internet del instituto. Asesorar a la población sobre la forma de consultar y solicitar información pública, sobre los procedimientos de protección de datos personales, sobre la presentación de los recursos que prevé la ley, así como ante cuál sujeto obligado debe presentar sus solicitudes de acceso a la información. Si bien es cierto, el ITEI tiene un área especializada denominada Dirección de Capacitación y una unidad de transparencia, es bien sabido por todos ustedes que se ha profesionalizado el personal del instituto día a día a través de pláticas internas a efecto de que todas las áreas sepan las consultas básicas. Capacitar al personal y brindar el apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y publicación de la información pública. Ahora, con la innovadora plataforma CIPOD, el Sistema Nacional de Transparencia, que aunque sigue siendo un poco complicado, lo he de reconocer, Jalisco es de los que más cargan la información reconociendo su actividad reiteradamente por el INAI. De los 503 sujetos obligados que existen en Jalisco, alrededor de 450 aproximadamente han cargado su información. Atribuciones, bueno, establecer políticas de transparencia proactiva, elaborar y distribuir entre los sujetos obligados para el uso de la población formatos guía para solicitar información pública, denunciar la falta de la transparencia de información fundamental, acceder a la información confidencial, solicitar la protección, corrección de información confidencial, ejercer sus derechos desde luego, o asesorar a la presentación de los recursos de revisión. ¿Qué otras atribuciones tiene? Evaluar la transparencia de los sujetos obligados según el cumplimiento de la publicación de información fundamental. Cada año, déjenme comentarles que el Pleno del ITEI aprueba mediante un acuerdo la evaluación del cumplimiento de publicación de información de los sujetos obligados de forma aleatoria por parte de la Dirección de Evaluación. Y bueno, emitir recomendaciones y consultas jurídicas de conformidad, a las facultades legales que le conciernen. ¿Qué otras atribuciones se tiene? Bueno, asesorar en todo momento a la información pública de los sujetos obligados, revisando su correcta clasificación y proponer los cambios de clasificación de acuerdo a esta ley, los lineamientos generales y los criterios generales de clasificación del propio sujeto obligado. Déjenme comentarles muy rápidamente un ejemplo que dejó un precedente nacional en Jalisco. Jalisco siempre ha sido punta de lanza desde su primera ley hasta los recursos que va resolviendo sesión tras sesión. Hay un helicóptero aquí en Jalisco que tiene el gobierno del estado, que es un helicóptero denominado de Black Hawk. Este helicóptero, en algún momento, algún solicitante pidió las bitácoras de vuelo de este helicóptero y una vez que resolvimos de nueva cuenta vino un recurso y pidió las bitácoras de vuelo de todas las aeronaves que tenía el gobierno del estado. En aquel entonces se ordenó por parte del Pleno del Instituto que se tenían que entregar esas bitácoras de vuelo, no reservarse y hacer una versión pública. Derivado del precedente que deja Jalisco, es cuando de manera posterior se ordenaron que se entregaran las bitácoras de vuelo de una aeronave del gobierno federal. Resuelve sobre la clasificación de la información pública reservada o confidencial. Otro de los recursos que ha resuelto la institución o el Pleno de la institución es los navegadores de Internet de las computadoras que tiene todo funcionario público bajo su resguardo. Hay solicitudes de información donde si son computadoras asignadas para que realicen sus actividades como funcionarios públicos, todos los navegadores
o todas las páginas de internet que visiten dentro de las oficinas, pues evidentemente serán públicas. ¿Qué más? ¿Qué otras atribuciones tiene? Pues evidentemente impone las medidas de apremio y las sanciones correspondientes. ¿En qué consisten? Amonestaciones públicas, desde luego, que se llevan a cabo semana con semana en las sesiones, las multas y los arrestos administrativos. ¿Qué otras atribuciones hay? Bueno, impone las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el Congreso del Estado que vulneran el derecho de acceso a la información pública. Otro de los casos que resolvió el Instituto de Transparencia fue el tema de los padrones electorales. Hace alrededor de unos 8 años se solicitó ante el titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral, mediante una persona, todos los padrones de los partidos políticos. Finalmente no se entregaron como lo estaba solicitando el ciudadano, sino que lo que hace el titular de la Unidad de Transparencia es gira los oficios a los diferentes partidos políticos registrados o acreditados ante el Instituto Electoral. Finalmente, algunos se lo entregan en un CD, otros le dicen que está publicado en la página, otros le dicen al titular de la Unidad de Transparencia que no podían entregarlos porque contenía información reservada o confidencial, porque sus padrones tenían domicilios, teléfonos, correos electrónicos. El titular de la Unidad de Transparencia en ese tenor contesta al ciudadano, el ciudadano se inconforma, se presenta ante un instituto de transparencia en el Estado mencionando que no le habían entregado la información como él había solicitado. Se presenta por parte del titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral un recurso y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral le dice al Instituto de Transparencia, al titular de la unidad de aquel entonces, que tenía la razón, que el ciudadano se tenía que inconformar, presentara su recurso ante el Instituto de Transparencia, porque en aquel entonces los partidos políticos no eran sujetos obligados en el Estado. Y evidentemente estos padrones tenían que entregarse, pero estaban fundamentados en un código electoral. El Instituto de Transparencia se inconforme y presentó acciones de inconstitucional ante la Suprema Corte. Y bueno, ¿qué otras atribuciones tiene? Elabora y presenta un informe anual de actividades de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el Estado ante el Congreso dentro de la segunda quincena del mes de enero. Dicho informe deberá incluir todo el ejercicio presupuestal. ¿Qué más hace una Secretaría Ejecutiva? Ya vimos qué atribuciones tiene un pleno, qué atribuciones tiene algunas áreas de la institución. Ahora vamos concretándonos a la Secretaría Ejecutiva. Bueno, el secretario ejecutivo tiene las siguientes atribuciones: dar cuenta al presidente o a la presidenta, en este caso, de las comunicaciones recibidas ante el instituto, así como los antecedentes necesarios para llevar la emisión de los acuerdos correspondientes. Propone proyectos de actas en las sesiones ordinarias y extraordinarias, remite oportunamente a los comisionados los citatorios, órdenes del día y material indispensable para llevar a cabo todas las sesiones que se van desarrollando, certifica todos los documentos que estén bajo el resguardo de la institución, auxilia a los comisionados en el cumplimiento de sus atribuciones y inicia los procedimientos de responsabilidad administrativa que prevé la ley. Ahora vamos a las atribuciones de un consejo consultivo o el consejo consultivo de este instituto. Bueno, ¿qué atribuciones tiene o qué realiza? Funge como órgano auxiliar, órgano de consulta y asesoría en la planeación, orientación y promoción de las actividades relacionadas con la transparencia y acceso a la información. Año con año, los integrantes de este consejo consultivo asisten a las reuniones de planeación y presupuestación que hace el instituto. Invita por conducto de su presidente a representantes de los sectores público y social para que expongan las experiencias y realicen propuestas que coadyuven al cumplimiento de los fines. Hace un par de años, este consejo consultivo invitó al fiscal especial en delitos electorales en el Estado, al maestro Ricardo Zuro, así como también realizó un ejercicio en conjunto con la coordinación de la maestría de la Universidad de Guadalajara, en la maestría virtual que se está llevando, y se invitaron a algunos integrantes de la primera generación de la misma para exponer sus experiencias. Propone al Pleno del Instituto los mecanismos de evaluación y calificación del desempeño.
en las evaluaciones que ha realizado el ITEI, recordando que esta institución también es un sujeto obligado, quien lo evalúa es el Consejo Consultivo, ya que la institución no puede ser juez y parte. ¿Qué otras atribuciones tiene? Bueno, pues remite al Congreso del Estado, que esta es una de las atribuciones más importantes, remite al Congreso del Estado la lista de los aspirantes que hubieran acreditado el examen correspondiente con una calificación de al menos 80 puntos sobre 100 para ocupar las vacantes que existan o la vacante que exista, ya que es de manera escalonada a comisionados del instituto por la aprobación de cuando menos 10 votos de los integrantes de este Consejo Consultivo. Jalisco fue de los primeros estados en implementar, de nueva cuenta pionero, en implementar este proceso de selección, evitando las llamadas cuates y cuotas partidistas. ¿Qué otra atribución tiene? Conocer el informe del instituto sobre el presupuesto asignado a programas y su ejercicio presupuestal y emitir observaciones correspondientes. Vamos ahora entrando un poquito a la ley. Cuando se homologó la ley de transparencia en Jalisco, le dio nuevas facultades a esta institución. Evidentemente, algunas de estas nuevas facultades era el fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica, establecer políticas de transparencia proactiva, evidentemente garantizar las condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de circunstancias su derecho a acceso a la información, interponer las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el Congreso del Estado que vulneren al derecho de acceso a la información y la protección de datos, ello previa aprobación del Pleno. ¿Qué más? Pues nuevos sujetos obligados. Hoy en día, les comentaba, son 503 sujetos obligados. Hoy en día, en Jalisco, sujetos obligados ya se consideran a la Auditoría Superior del Estado como el órgano técnico del Congreso, los fideicomisos de organismos públicos descentralizados, el Tribunal Electoral, que antes pertenecía al Poder Judicial, los sindicatos en los términos de la ley general, los candidatos independientes, el colegio de notarios en el Estado y personas físicas o jurídicas que realizan actos de autoridad, como lo son las asociaciones vecinales que reciben recursos públicos. Sanciones a entes públicos y privados. Anteriormente se calculaban estas sanciones con salarios mínimos generales vigentes, ahora se hacen mediante la unidad de medida y actualización, los llamados UMAS. El valor diario de este UMA es de 86.88 pesos. La relacionada con el INAI se transforma, la relación con el INAI se transforma. Ahora el INAI es una autoridad que puede conocer de los recursos de inconformidad derivados de las resoluciones que emite el ITEI, aunque es nuestro par, ya que formamos parte de un sistema nacional de transparencia. También solicitudes anónimas, tenemos la obligación de trabajar evidentemente atención a grupos vulnerables, tenemos la obligación de trabajar con huirráricas que se encuentran en la zona norte del estado de Jalisco. Tenemos la obligación de trabajar desde luego con personas con capacidades distintas o no diferentes o incapacitados, y se han presentado, comentarles que se han presentado 2 solicitudes ante el instituto, ante el órgano garante en dialectos. Y bueno, algunas otras como el tema de las transmisiones en vivo, ahora es una obligación para los municipios, evidentemente derivado de un convenio de colaboración que tuvo el ITEI con el órgano, con el ejecutivo. Se entregaron a todos los municipios algunas cámaras de video, se entregaron algunas computadoras o algunos escáneres para llevar este tipo de transmisiones en vivo. Bueno, también información proactiva, esto quiere decir ir más allá de lo que nos marca la ley como fundamental, información focalizada, se establece sobre un tema en específico o relevante que permita unificar criterios y generar información general y significativa, de forma más sintetizada u ordenada. Y hoy en día también comentan que el telegrama o el fax están en desuso, que sin embargo yo les podría decir que para algunas comunidades sigue siendo viable que se encuentren más a su alcance estos instrumentos, ya que muchas de las veces no tienen computadora o no tienen internet. Bueno, sujetos obligados. ¿Quiénes son sujetos obligados aquí en Jalisco? Los poderes de los estados,
ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos descentralizados y desconcentrados, las universidades públicas, las universidades públicas con autonomía, en este caso la Universidad Autónoma de Guadalajara, los organismos autónomos, los ayuntamientos, los partidos políticos, como se los comentaba. Comentar que mediante un acuerdo el Pleno del ITEI hace algunos ayeres donde determina como sujetos obligados a los sindicatos. Bueno, siguiente, las obligaciones de las personas físicas o jurídicas. ¿Cuáles son sus obligaciones? Bueno, pues rendir cuentas respecto de la información pública relativa a los recursos públicos que reciban. ¿Como quiénes? Pues los concesionados de parquímetros, asociaciones vecinales, como se los comentaba. Utilizar, ¿qué otra obligación tienen las personas físicas o jurídicas? Bueno, pues utilizar los datos personales para el único fin que fueron entregados, fomentando la seguridad con la finalidad, proporcionalidad y legalidad de los mismos. La Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el Estado de Jalisco y sus municipios se publicó en el periódico oficial el 26 de julio del 2017, entrando en vigor ese mismo día. Beneficios de tener instituciones públicas transparentes. Bueno, refleja un buen gobierno, habitúa a la sociedad a actuar con integridad y ética. ¿Para qué más sirve? Pues para actuar, para que el actuar del público no desvíe los recursos de los objetivos y metas que tienen bajo su responsabilidad. Permite contar con mecanismos de control sobre políticos y funcionarios de primer nivel. Incrementa la eficiencia de los trámites y servicios públicos. Hay un sistema de rendición de cuentas y propicia un Estado altamente competitivo. La transparencia, déjenme decirles que no acaba con la corrupción. La transparencia inhibe la corrupción. Recuerden el caso del Twilight Gate o el caso de la Casa Blanca, ¿no? ¿Para qué sirve la transparencia? Bueno, pues, sirve para disponer de información útil que permita obtener ventajas comparativas con otros competidores. Hay un ejemplo histórico aquí en Jalisco, en un municipio, sobre luminarias. Utilizó una de las empresas el tema de solicitudes de información para saber cómo estaba el tema con su competidor. Reduce los costos de transacción porque permite conocer particularidades como fechas, montos, condiciones y otras características solicitadas para las licitaciones. Permite fomentar buenas prácticas, fomenta la rendición de cuentas y otorga certeza a los inversionistas. Bueno, yo creo que con esto vamos a dar por terminada la presentación. Yo agradezco enormemente de nueva cuenta al CECIP, a sus integrantes, al maestro Víctor, al director Manuel. Les vuelvo a reiterar, mi nombre es Miguel Ángel Hernández. Gracias a todos.